Buenas noches, mi nombre es Harold Arley Pérez Rojas y este video presentaré la evidencia práctica en AWS y el cierre del proyecto integrado de Cloud Computing enfocado en la propuesta de modernización del portal Trámites y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Bogotá. El objetivo de esta propuesta es plantear una arquitectura tecnológica en la nube que permita mejorar la disponibilidad, la organización de los servicios de la seguridad de la información y la escalabilidad del portal integrado con componentes de red, cómputo, almacenamiento y base de datos dentro del ecosistema de AWS. Durante esta presentación mostraré primero un resumen de la solución planteada, segundo la evidencia práctica y configuración del AWS y finalmente con las conclusiones del proyecto y su aporte a la transformación digital de la entidad. Este proyecto parte de la necesidad de fortalecer el portal de trámites de atención ciudadana de manera que la plataforma pueda responder de forma más eficiente en las necesidades de los usuarios, soportar el crecimiento del servicio y mejorar la continuidad operativa. La propuesta se construyó bajo un enfoque de cloud computing, aprovechando servicios administrados de AWS para separar las responsabilidades por capas, una capa de red segura, una capa de cómputo para la aplicación, una capa de almacenamiento para documentos y una capa de base de datos para la información transaccional de los trámites. Con esto se busca una solución más flexible, escalable y administrable, alineada con buenas prácticas de arquitectura en la nube. La arquitectura propuesta está compuesta por 4 servicios principales de AWS. El primer lugar es Amazon VPC, que permite crear la red privada virtual donde se organiza la solución y se segmentan los recursos mediante subredes y reglas de acceso. El segundo lugar, Amazon ES2, utilizado como servicio de cómputo para alojar la capa de aplicación o servidor del portal. El segundo lugar, Amazon S2, utiliza como servicio de cómputo para alojar la capa de aplicación o servidor del portal. El tercer lugar, Amazon S3, pensado como repositorio de almacenamiento para documentos, soportes y activos asociados a los trámites ciudadanos. Y el cuarto lugar, Amazon RDS, como servicio de base de datos administrada para almacenar la información estructurada del sistema como registros, estados de trámites, usuarios y demás datos transaccionales. La integración de estos servicios permite construir una arquitectura lógica donde cada componente cumple una función específica dentro del portal. A continuación presento la validación práctica de la propuesta dentro del entorno AWS Academic Cloud Foundation Sandbox. El propósito de esta parte no es construir un sistema completo de producción, sino demostrar la viabilidad técnica de la arquitectura, evidenciando que los principales componentes del diseño pueden configurarse dentro del entorno AWS. En esta primera evidencia se observa el acceso al entorno AWS Academy Sandbox, que el laboratorio utilizando para realizar la validación práctica de la arquitectura. En este entorno permite trabajar con distintos servicios. AWS es un escenario controlado de aprendizaje, lo cual resulta adecuado para simular la implementación de este proyecto. Desde este panel se accede a la consola de administración y los servicios que se utilizaron durante la práctica, entre los VPS, S2, S3, RDS. Esta etapa importante porque presenta el punto de entrada del entorno cloud, donde se materializa la propuesta técnica del proyecto. En la segunda evidencia se presenta la configuración de Amazon VPC, que comprende la base de red de la solución. Dentro de la AWS se trabaja con una VPC donde se visualizan los elementos principales de la conectividad, incluyendo las subredes, la tabla de enrutamiento principal y la conexión de red asociada.
Esta capa es fundamental porque permite organizar el entorno portal dentro de una red privada virtual, separando lógicamente los recursos y facilitando la administración del tráfico y la seguridad. Desde el punto de vista del proyecto, la VPC representa la estructura sobre la cual despliegan los demás componentes de la arquitectura, permitiendo que la aplicación, el almacenamiento y la base de datos operen en un entorno controlado. La tercera evidencia corresponde a Amazon S2, el servicio de cómputo utilizado para representar la capa de aplicación de la solución. Durante la práctica se realizó el lanzamiento de una instancia virtual dentro de un entorno AWS, configurando parámetros lógicos básicos como nombre, imagen de sistema, tipo de instancia y grupo de seguridad. La instancia creada permite evidenciar cómo se puede disponer de un servidor en la nube para alojar la lógica del portal, servicios web o componentes de la aplicación. El valor de S2 dentro del proyecto está en qué proporción en qué proporciona la flexibilidad para escalar recursos, administrar capacidad de procesamiento y mantener separada la capa de aplicación respecto a la capa de datos. La cuarta evidencia muestra la creación del bucket en Amazon S3, servicio destinado al almacenamiento de objetos. En este caso se configuró un bucket orientado a representar el almacenamiento de documentos del portal, por ejemplo, formularios, anexos, soportes de trámites o archivos asociados a procesos ciudadanos. S3 es un componente clave porque permite almacenar información de forma segura, duradera, con alta disponibilidad y con una estructura organizada en carpetas u objetos. Dentro de la propuesta, este servicio complementa la base de datos, ya que toda la información del portal debe venir en tablas relacionadas. Los documentos y los archivos adjuntos pueden mantenerse de manera más eficiente en un servicio de almacenamiento especializado como es el S3. La quinta evidencia corresponde a Amazon RDS, servicio administrado de base de datos relacional utilizado para representar la capa transaccional del portal. Durante la práctica se realizó la creación de una base de datos definiendo parámetros como el motor, la clase de instancia, el almacenamiento, la conectividad y la integración con la VPC. Con estos componentes es esencial que la arquitectura, en la arquitectura, porque centraliza la información estructurada del sistema como los registros de trámites, estados de solicitudes, usuarios, historiales y demás datos operativos del portal. La ventaja de RDS dentro de la propuesta es que reduce la complejidad administrativa frente a una base de datos autogestionada, ya que AWS asume tareas de aprovisionamiento, mantenimiento y monitoreo respaldo según la configuración definida. Una vez revisadas las evidencias, es importante entender la relación entre los servicios dentro de la solución propuesta. La VPC actúa como la capa de red que organiza y protege el entorno. La S2 representa el servicio o el servidor o la capa de aplicación del portal. El S3 soporta almacenamiento de archivos y documentos. Y el RDS administra la base de datos relacional del sistema. En conjunto, estos datos conforman una arquitectura coherente para un portal de trámites, ya que permiten separar esas responsabilidades, mejorar la administración de recursos y sentar una base tecnológica más preparada para el crecimiento, disponibilidad y la seguridad. Desde la perspectiva de proyectos o del proyecto, esta validación práctica demuestra que la propuesta no se da en un plano conceptual, sino que puede traducirse en una arquitectura implementable dentro de un entorno cloud real. La práctica realizada en AWS permitió comprobar la existencia y la configuración de los componentes principales del diseño, evidenciando que la solución
es técnicamente viable para soportar una estrategia de modernización del portal institucional. Además, el ejercicio permitió identificar cada servicio o cómo cada servicio aporta a un objetivo específico del sistema, con temas de conectividad segura, cómputo estable, almacenamiento durable y gestión administrada por datos. En conclusión, se puede afirmar que la propuesta de modernización del portal de trámites mediante la AWS constituye una alternativa sólida, ¿no?, para fortalecer la transformación digital de la Secretaría General de Bogotá. En primer lugar, la arquitectura integrada, servicios especializados para red, cómputo, almacenamiento y bases de datos, lo que mejora la organización técnica de la solución. En segundo lugar, el uso de servicios administrados de AWS favorece la escalabilidad, la disponibilidad y la seguridad de la información, elementos clave para un portal de atención de la ciudadanía. En tercer lugar, la evidencia práctica desarrolla en AWS y Sandbox, Academy y Sandbox, que permitieron validar la factibilidad de las propuestas y conectar el diseño conceptual del proyecto con una implementación real de la nube. Finalmente, este proyecto demuestra que la adopción del cloud computing no solo responde a una tendencia tecnológica, sino que puede convertirse en una herramienta concreta para optimizar los servicios digitales, mejorar la experiencia del ciudadano y apoyar continuidad operativa de las entidades públicas. Eh, Básicamente, pues este es como todo la información que se consolidó utilizando AWS. Y para los temas de configuración y soportes adicionales voy a dejar un pequeño video de cómo fue el ingreso, las diferentes instancias que se utilizaron para poder hacer este proyecto de acá final. Eh, Ante todo, pues muchas gracias por su atención y esto sería todo. Muchísimas gracias.